Buenos días, mi querida familia, familia de Dios, amigos que me escuchan, donde quiera que estén. Les deseo lo mejor y que Dios derrame su gracia sobre la vida de cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio de hoy, el estudio de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice lo siguiente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al rey. Bueno, en este texto, en este versículo, vemos de manera muy clara el deseo de Dios y las instrucciones de Dios. Nos pide tres cosas muy fuertes nos pide. En primer lugar, nos pide que honremos a todos. En segundo lugar, nos pide que amemos a los hermanos. En tercer lugar, nos pide que temamos a Dios. Y en cuarto lugar, que honremos al rey. Bueno, de esas cuatro cosas que nos pide, que son fundamentales, la palabra honra es la palabra timao en el griego. Esta palabra significa darle a una persona el reconocimiento de sus capacidades. Cuando una persona es eficaz y excelente, entonces honrarlo significa reconocer las cualidades que tiene, ¿verdad? Es cuando dice que tú honres a Dios. Para que tú puedas honrar a Dios es reconocer las cualidades divinas, reconocer el amor de Él, reconocer su justicia, reconocer todos los atributos esenciales de su carácter y poder entender lo que eso significa. Entonces, eso es lo que significa que honremos a todos, que tengamos la capacidad para poder ver lo bueno que cada persona tiene. Porque es muy importante que en la vida, si nosotros nos ponemos a ver lo malo de las personas, porque todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Entonces, generalmente, por la naturaleza caída que tenemos, el ser humano tiende a ver lo malo de cada persona y no a ver lo bueno, ¿verdad? Cuando una persona se enamora, generalmente por las emociones que tiende a ver lo bueno. Cuando pasa tiempo, todo eso bueno que veía, ahora ve todo lo malo. Y es cuando vienen los conflictos. Pero aquí Dios nos pide que nosotros insistamos, que permanezcamos constantemente mirando lo bueno de cada persona. Por otro lado, nos pide que amemos a los hermanos. Ahora, para poder amar a los hermanos, necesariamente necesitamos amar a Dios. El mandamiento más importante es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más importante. Y el segundo tiene igual de importancia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos dos grandes mandamientos con los cuales se soporta toda la ley. Entonces, si te pide que ames a los hermanos, es porque primero tienes que amarlo a Él. Luego, temer a Dios. Tú no puedes tener temor de Dios si no amas a los hermanos y no amas a Dios, ¿verdad? Y luego te pide que honres al rey. Tú no puedes honrar al rey. El rey son todos nuestros gobernantes que tenemos. Es no ver lo malo de los gobernantes, es ver las cosas buenas que están haciendo. Si nosotros adoptamos esa idiosincrasia, esa manera de pensar, de fijarse en las cosas buenas de las personas, yo les aseguro, mis hermanos y mis amigos, que les irá mucho mejor en la vida que estar mirando lo malo de las personas. Porque mirar lo malo de las personas es predisponerte al maltrato hacia ellas. Sin embargo, mirar lo bueno de las personas es predisponerte a tratarlas con ese honor, con esa honra, ¿sí? Sobre todo en las relaciones de pareja, con tus hijos. A tus hijos no puedes estarle siempre marcando lo malo, no puedes estarle siempre diciendo lo malo que son, sino tienes que también alabarlos, reconocerles las cosas buenas, reconocerles sus aportaciones, sus éxitos, porque eso es lo que hace un equilibrio, ¿verdad? Un balance emocional en la vida de los seres que queremos y que tenemos cerca.
¿sí? Entonces, este punto es muy importante. Veamos aquí algunos versículos, por ejemplo, aquí Primera de Pedro. Primera de Pedro dice así: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? O sea, hay una razón por la que tenemos que hacer esto. Los jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos, y todos debemos de estar sumisos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nunca le va a dar la vida eterna a un soberbio. Dios nunca va a aceptar a un soberbio en su pueblo. Dios está formando una nación de gente humilde. Yo quiero que sepan que una persona humilde no es una persona agachona, no es una persona opacada o apocada, no es eso. Una persona humilde es una persona que escucha a Dios y se doblega, y que lo que Dios le pide va a estar por encima de sus instintos, de sus deseos, de sus corajes, de su inconformidad. Eso es ser humilde, una persona que se va a doblegar ante la voluntad de Dios. Eso es lo que es ser humilde. Entonces Dios acepta a las gentes que están capacitadas para obedecer, ¿verdad? Y por eso dice que la gracia que Dios te le va a dar a una gente humilde es la gracia del regalo del don de la vida, es el nuevo nacimiento. Eso es una de las cosas grandísimas que Dios va a dar. Por eso Dios resiste a los soberbios. Un soberbio nunca va a tener entrada al reino de los cielos, porque Dios siempre lo va a resistir. Lo que quiera hacer va a ser resistido por Dios. Todas las cosas va a ser resistido por Dios. Sin embargo, cuando la transformación interior de una persona, y yo quiero que sepan que una persona no puede ser transformada, no puede volverse de ser soberbia a ser humildes, porque es la naturaleza. La naturaleza del hombre es la soberbia, y la humildad es el milagro que Dios produce en nuestros corazones. Dice aquí en Éxodo 20:13, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta generación que vivimos ahorita son generación que no honra a su padre y a su madre. Sin embargo, Dios nos pide que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, no importa lo que sea, no importa lo malo. El hecho de que te dio la vida es suficientes razones para que tú lo respetes y lo honres, ¿sí? Y dice Dios que cuando tú tienes esa actitud, ¿sí?, que Él te va a bendecir y te va a dar una larga vida, y que Jehová tu Dios te va a ayudar en todo lo que tú hagas. Esta es una ventajísima. Tenemos también acá Levíticos 19, 32, dice lo siguiente: detente de las canas, levantarás, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tomarás temor. Yo, Jehová, he hablado. Entonces, Dios quiere que tengamos respeto a los ancianos, a las ancianas, que tengamos el cuidado y la honra. ¿Cómo los vamos a tratar? No podemos maltratarlos, no podemos humillarlos, no podemos ofenderlos. Si vamos a decirle una verdad, tiene que ser con mucho amor, con mucho cuidado. Sí, este es un punto importante. Tenemos aquí Romanos 12:16, dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Sí, esta es otra. Y vemos cómo por todas partes Dios nos pide esto. Estas son las leyes morales que el hombre incrédulo tuerce, que el hombre incrédulo pisotea y se hace acreedor de tremendos estragos y problemas en la vida futura, ¿verdad? Porque nadie puede estar en contra de Dios. Tenemos acá Romanos 13:7, dice así: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto,
al que respeto, respeto, y al que honra, honra. El cristiano nacido de nuevo, esta es una orden para todas aquellas personas que han nacido de nuevo. No es para las personas que están en una congregación, pero hacen de su vida lo que ellos quieren, sino es para los que se someten con temor a la voluntad de Dios. Dice que tenemos que pagar a todo lo que le debemos. Si tú le debes a un hermano, págale. Mira, una de las razones por la que una persona viene a pobreza es cuando retiene injustamente lo que le corresponde a un hijo de Cristo, a una persona, ¿verdad? Cuando tú retienes injustamente el dinero de otro, entonces tú te vas a acarrear un montón de miserias. Es cuando dice que Dios te va a resistir. Dios te va a resistir y te va a resistir y te va a resistir. Así es esto. Entonces dice que nosotros tenemos que amarnos y honrarnos. Tenemos acá en Romanos 13:7 dice lo siguiente: pagad a todo lo que debéis al que, bueno, esto ya lo vimos, al que tributo, y Filipenses 2:3 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esta es una formulación que Dios nos da. Esta es una formulación que Dios nos da de la manera como nosotros tenemos que tratar a las personas. Tenemos que considerar que son superiores. ¿Superiores en qué sentido? No es para que tú te sientas inferior o para que tú te desvalorices, sino para que tú reconozcas que todas las personas son creadas por Dios y todas las personas tienen un gran valor para Dios, puesto que Él cuando muere amando al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este pasaje que es un clásico de la Escritura, nos habla de que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo por él. Así que todas las personas para Dios son importantes. Todas. Él es el único que tiene derecho de destruirlas, tiene derecho de sancionarlas, tiene derecho de castigarlas, tiene derecho de mandarlas al infierno. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es respetar a todas las personas donde quiera que estemos. Esto es importante, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la forma como nosotros tratamos a las personas. Por lo tanto, mis hermanos, esto es lo que Dios quiere para el día de hoy. Que honremos a todos, que reconozcamos lo valioso de cada persona. 1, 2, que amemos a los hermanos, ¿sí? A toda la congregación, que le tengamos amor, pero un amor ágape. El amor ágape es un amor que Dios lo da, ¿verdad? El amor filos, estorge, todo eso puede venir con la comunicación, con la camaradería, con la convivencia, ¿verdad? Pero el amor ágape es un amor que solamente Dios lo puede dar. Temed a Dios, el temor de Dios es importante, pero el temor de Dios no es la fobia, el temor de Dios es ese sentimiento de miedo, de lastimarlo, de ofenderlo, porque si para nosotros es valiosa, tenemos que dimensionar el valor de la relación que tenemos con Dios, de la amistad que tenemos con Dios. Si nosotros desvalorizamos eso, entonces empezamos a perder la sensibilidad para tratar a Dios o para comportarnos delante de Él. Entonces es importante temer a Dios y honrar al rey. Tenemos que respetar a los gobernantes, tenemos que hablar bien de ellos, tenemos que orar por ellos para que nosotros tengamos de parte de Dios la satisfacción y la gracia de Dios se siga derramando en nuestras vidas. Dios los bendiga, mis hermanitos. Bye.